La gracia y la paz del Señor Jesús, amados hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos estén bien, espero que a lo largo de todos estos días y semanas mantengamos una fe firme y también un estado de salud, un estado emocional y hasta económico bueno. Yo sé que las circunstancias en esta época no son de las mejores, pero tú y yo tenemos una palabra. Vamos a prosperar y vamos a estar bien en medio de la crisis. Nosotros no estamos en este mundo de acuerdo a las condiciones de este mundo. Somos sustentados, cuidados, mantenidos por la gracia del Señor conforme a sus riquezas en la gloria. Así que, a pesar de los problemas, debemos mantener nuestra fe y nuestra esperanza porque cosas mejores vienen adelante. Amén. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este culto una vez más. Y bueno, ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Pero yo quería antes hacer una oración con todos ustedes para pedir que el Señor pueda hablar a nosotros y pueda manifestarse con una revelación fresca y viva en nuestro espíritu. Amén. Allí donde estás, si todavía no has tomado asiento, toma asiento. Y vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Señor. Amén. Oh Padre, todo lo que queremos, Señor, es tu alimento espiritual en este momento. Todo lo que queremos es recibir más de ti. Todo lo que queremos es tener una experiencia, Señor, con tu palabra, tener esa revelación fresca en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre. Ven, habla con nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón está dispuesto. Lo disponemos y lo consagramos ahora, en este instante, para que hables con nosotros. Solo tu palabra nos puede transformar. Solo tu palabra nos puede cambiar. Y es por eso que apelamos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. El día de hoy vamos a hablar al respecto de la gracia y la santidad. Hace 2 semanas entramos un poco a este asunto porque hemos estado hablando de la transformación del alma, de la transformación de nuestras vidas, de la verdadera transformación. Y comenzamos a hablar sobre la santidad y la semana pasada tuvimos Santa Cena, y así que enseñamos sobre la Santa Cena. Pero hoy yo quisiera profundizar un poco más esta palabra, porque es necesario que como hijos de Dios, y nosotros que hablamos sobre la gracia, entendamos cuál es el lugar de la santidad. Lamentablemente, la santidad es un tema que es muy mal entendido en la mayoría de iglesias. Lamentablemente, la mayoría de creyentes camina con una visión de la santidad que está alejada de la enseñanza apostólica, alejada de la enseñanza del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Muchos piensan que es la santidad la que nos va a abrir las puertas, la que es quizás la mayor condición para que nosotros podamos alcanzar cosas en Dios. Sin embargo, la santidad, realmente es importante. No quiero restar importancia a la santidad. No quiero que pienses que, bueno, ahora nosotros que estamos en la gracia ya no tenemos que andar en santidad. No, nada de eso. Es más, justamente por causa de la gracia, tenemos el poder de andar en una santidad mucho más fiel y verdadera. ¿Ok? Pero no quiero que tú tengas esa falsa idea que se tiene por ahí de que la santidad es el medio para alcanzar las cosas en el Señor. Entonces la santidad es importante, pero como ya habíamos hablado antes, la santidad no es una raíz, la santidad no es una base, la santidad es un fruto que se va a manifestar, un fruto que va a ser el resultado de algo. Y entonces nos preguntamos, ¿el resultado de qué? El resultado de andar la gracia. El resultado de vivir, aprender, hablar, estar sumergidos en la palabra de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no es un concepto. Escúchame bien lo que te voy a decir. La gracia no es un concepto, no es una teoría, no es ni siquiera una doctrina en la vida de la iglesia, en la Biblia, sino que la gracia es una persona. La gracia es el propio Cristo en nosotros. Cristo es la personificación de la gracia. Él es la gracia. Por lo tanto, cuando hablamos de caminar en la gracia, creer en la gracia, hablar de la gracia, escuchar de la gracia, no estamos hablando de simplemente
conocer una teoría o una doctrina a fondo. Estamos hablando de tener una relación verdadera y cercana con una persona. Esta es Jesucristo. Amén. ¿Tú estás de acuerdo conmigo allí? Di un fuerte amén. ¿Cuál es el problema con la santidad en la mente y en la práctica de muchas personas? Que para muchos la santidad es el resultado de hacer cosas, ¿ok? Entonces las personas, ellas tratan de adquirir santidad a través de hacer cosas o dejar de hacer algunas otras. Y entonces esto produce una jactancia. Hay personas que se jactan de estar en santidad. Hay personas que están confiando en lo que ellas pueden hacer. Y obviamente, si yo confío en lo que yo puedo hacer, entonces mi confianza está en mí. Y no hay fe en ello, porque si yo voy a usar de la fe, entonces yo voy a creer que Cristo hizo las cosas en mi lugar. ¿Me dejo entender? Es importante que nosotros sepamos que todo lo que conseguimos, no conquistamos, sino lo que conseguimos, lo que adquirimos, lo que recibimos, Cristo en realidad lo ha conseguido por nosotros, lo ha pagado por nosotros, lo ha adquirido en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no creas que la santidad es solamente hacer cosas o dejar de hacer otras. La santidad es el resultado de andar en la gracia. Pero muchas personas se jactan de estar en santidad. No, hay muchas personas que dicen por ahí, por ejemplo, como hemos hablado quizás la semana pasada, en el momento de la Santa Cena. ¿Cuántas personas no están por allí jactándose al momento de tomar la Santa Cena de que son santas? Y ellas dicen, bueno, yo soy santo y como estoy en santidad, entonces hoy sí voy a tomar la Santa Cena. Entonces, ellas condicionan su participación en las cosas de Dios a sus actos, a su propia capacidad de hacer las cosas. Y entonces esto no es otra cosa en realidad que justicia propia. Y delante de Dios no nos podemos jactar, porque todo esto es falso. Todo esto es una cuestión simplemente ilusoria, porque nadie, si nosotros analizamos profundamente, nadie está en santidad completamente. Tenemos fallas, tenemos errores constantemente, ¿sí? Y quizás haya cristianos que hayan superado ciertas cosas grotescas en su vida. Quizás haya cristianos que hayan superado cuestiones inmorales, cuestiones escandalosas que a los ojos de otras personas son los pecados más graves. Pero ¿y qué de las cosas pequeñas? ¿Qué de los pensamientos? ¿Qué de las ideas? ¿Qué de las reacciones? ¿Qué de las palabras que a veces salen de nuestra boca y que se constituyen errores también, fallas? Entonces, la santidad basada en nuestro desempeño es una irrealidad, es una utopía. Pero la santidad basada en lo que Cristo hace por nosotros es una realidad, pero que no se basa en el esfuerzo humano, sino se basa en lo que Cristo ha hecho en la cruz, justamente. Amén. Entonces, la santidad sin la gracia es simplemente justicia propia que ostenta una gran soberbia y no tiene una dependencia del Espíritu Santo. Hoy yo quiero hablar sobre Pedro. Y el título de la palabra de hoy es La gracia lo cambia todo. ¿Por qué? Pedro tuvo una experiencia con Jesús muy interesante. Y vamos a hablar en realidad de dos experiencias que Pedro tuvo. Una primera experiencia y una segunda experiencia muy similares. Y tú debes estar familiarizado con estas historias. En ambas ocasiones ocurrió una pesca milagrosa, pero Pedro respondió de una manera diferente en cada situación. ¿Ok? Entonces, uno de estos encuentros que Pedro tuvo con Cristo se dio antes de que él conociera y viera la gracia. Y el otro encuentro que él tuvo con Cristo se dio después de que Cristo murió y resucitó y después de que Pedro tuviera una revelación mayor de lo que es la gracia. Entonces, un encuentro antes de la gracia y un encuentro después de la gracia. Entonces vamos a ver que la gracia lo cambia todo. ¿Ok? Muy bien. Yo quiero que abras tu Biblia, por lo tanto, primero en Lucas capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8.
La primera vez que Pedro se encontró con Jesús está registrado en Juan capítulo 1, donde Andrés, el hermano de Pedro, había visto o había conocido a Jesús, y entonces Andrés corre donde Pedro y le dice, Simón, en realidad antes de llamarse Pedro se llamaba Simón, y le dice, Simón, Simón, ven, que hemos encontrado al Mesías. Y cuando Jesús ve a Pedro por primera vez, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que en arameo significa piedra, ¿no? Y que es lo que nosotros llamamos de Pedro. Muy bien, esta fue el primer encuentro de Pedro con Jesús, que está registrado en la palabra. Pero por algún motivo Pedro no siguió a Jesús. Pedro regresó a sus tareas normales, a pescar, que era su profesión. Y entonces aconteció otro encuentro, un poco más significativo, pero con un resultado que nos va a enseñar algo el día de hoy. ¿Ok? Vamos entonces a Lucas 5, desde el 1 hasta el 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Impresionante. ¿Cuál es la reacción de Pedro ante esta situación? Nosotros hemos leído la historia. Yo estoy seguro que tú ya la has visto antes. No habían pescado nada toda la noche. Y en la mañana Jesús estaba enseñando a la multitud y él tomó prestado el barco de Simón y usó el barco como un estrado para que la gente lo pudiera escuchar. Luego de haber enseñado, le dijo a Simón, hacia adentro, ¿sí? Entren un poco más hacia el mar, lancen las redes. Y el resultado de esta acción fue que ellos pescaron lo que nunca antes habían pescado y que toda la noche no habían logrado hacer. Lo hicieron en un solo momento. Pedro realmente estaba consternado, estaba impresionado con lo que estaba pasando. Él ya había tenido un primer encuentro con Jesús, él ya había escuchado que él era el Mesías, pero él no conocía a Jesús. Él no sabía quién era Jesús realmente, no había conversado quizás profundamente con Jesús, no había tenido un momento para hablar con él, para conocerlo mejor. Pero hay algo que evidentemente saltó a la percepción de Pedro. ¿Qué fue esto? Pedro percibió la santidad de Jesús. Bueno, ¿por qué Pedro percibió la santidad de Jesús? Bueno, porque eso es lo que todo hombre natural percibe en Dios. Todo hombre, cuando está delante de Dios, ve que Dios es santo, ve que Dios es perfecto. Todo hombre sabe que Dios es santo. No hay que enseñarle, no hay que hablar a una persona para que una persona sepa que Dios es una persona justa, una persona recta, una persona santa, ¿okay? Santa en su carácter. Y entonces Pedro, al ver a Jesús, al verse abrumado por el milagro que había sucedido, al Pedro ver que realmente Jesús era enviado de Dios y que entonces él era santo, Pedro se postró delante de Jesús. ¿Para qué? ¿Para adorar? ¿Para reconocer? No, impresionante. Pedro no adoró. Pedro hizo. Pedro dijo, apártate de mí. ¿Por qué Pedro dijo a Jesús, apártate de mí? Y allí Pedro dice, porque soy hombre pecador. Delante de la santidad de Jesús, delante de la santidad de Dios, la conclusión natural de una persona es, yo estoy reprobado.
La conclusión del hombre natural siempre es, bueno, Dios es santo, yo soy pecador. Si tú vas por la calle preguntando a la gente al respecto de la salvación, al respecto de que si ellos se van a ir al cielo, las personas siempre van a decir, bueno, yo no sé si me voy a ir al cielo. Porque Dios sabe, Dios me conoce, Dios sabe que a veces no hago cosas buenas, no, Dios sabe que a veces fallo. Y las personas siempre tienen esa duda porque la gente mira sus obras. Pero lo que la gente realmente sabe es que delante de un Dios santo, ellos son pecadores. El estándar de Dios es demasiado elevado y ellos son demasiado fallidos. Esa es la conclusión natural de cualquier persona. Y eso es evidente, Dios es santo y su santidad se muestra a través de sus obras, se muestra a través de la creación, se muestra a través del entendimiento natural. Pero en el Antiguo Testamento la santidad era de una manera, se mostraba de una manera, y en el Nuevo Testamento la santidad de Dios se muestra de otra manera. En el Antiguo Testamento es interesante que cuando el Señor se aparecía a alguien, o inclusive cuando un ángel se aparecía delante de alguien, ¿cuál era la reacción de las personas? Era una reacción de temor. Las personas decían, apártate de mí, ¿no? O ellos decían, ahora vamos a morir porque hemos visto al Señor. Esa fue la reacción del padre de Sansón en Jueces 13. Esa fue la reacción de Gedeón en Jueces 6. Entonces, cuando tú ves que en el Antiguo Testamento, Dios apareciendo a las personas tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de morir. Inclusive, cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Le dice, no te acerques, porque este lugar es santo. Impresionante, cómo en el Antiguo Testamento existía una distancia entre Dios y el hombre, justamente por causa de la santidad de Dios. No está de más mencionar que en el Antiguo Testamento existía un templo o un tabernáculo en el cual había un lugar santísimo. Y la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, apenas. Dios estaba allí, se manifestaba allí en la tapa del arca del pacto, que era el propiciatorio, en medio de los querubines de oro. Dios se movía allí, pero había una cortina gruesa que separaba esa santidad de los hombres. Y el hombre podía entrar, el sumo sacerdote, solamente una vez al año, ofreciendo sangre de un inocente, la sangre de un cordero perfecto, para redimir el pecado de la nación por un año. Eso era lo que sucedía. Entonces, siempre ha existido una brecha, una separación entre el Dios y el hombre por la santidad del hombre. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un trato distinto. Y no es que Dios haya cambiado, pero la manera como Dios trata es distinta. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la gracia, cambia las cosas. Entonces en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos 10, 19, dice que nosotros podemos acercarnos al lugar santísimo con libertad. Imagínate qué cambio es eso. En el Antiguo Testamento había un velo y era no te acerques, si te acercas mueres. No entres al lugar santísimo, tú no puedes tener contacto con Dios porque si no, mueres. Pero ¿cómo es en el Nuevo Testamento? Entra al lugar santísimo con libertad. La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos con osadía al trono de su gracia. ¿Por qué las cosas han cambiado? Porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pero Pedro tenía todavía una mentalidad natural, una mentalidad del Antiguo Testamento. Él no había conocido a Cristo cercanamente. Él no tenía revelación de la gracia. Y entonces todo lo que Pedro vio fue la santidad de Jesús. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos la santidad, vamos a darnos cuenta que somos pecadores. Y cuando Pedro se arrodilla a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, Pedro, ¿qué es lo que él estaba considerando? ¿La gracia? ¿El amor de Dios? No, él estaba considerando la santidad de Dios. Y por eso él se veía como pecador. Él dijo a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Soy un hombre pecador, entonces no puedo estar delante de ti. No soy digno de estar delante de ti. ¿Sabes? Esa conciencia de pecado en nosotros nos aparta de Dios. Esa conciencia de que tenemos fallas, esa conciencia
de que Dios es demasiado santo y nosotros somos demasiado pecadores, nos aparta. Y no es que sea mentira, es verdad. Dios es muy santo, nosotros somos pecadores. Y eso, pero la conciencia, el pensar en eso, el estar atentos a ese detalle, eso es lo que nos aleja de Dios. Y es por eso que la santidad en sí misma no es la base correcta para relacionarnos con Dios. Porque cuanto más nosotros tenemos percepción de la santidad, cuanto más nosotros nos fijemos, nos enfoquemos en la santidad, más acusación de nuestros pecados vamos a tener. Y eso va a acabar distanciándonos del Señor. Va a acabar siempre mostrándonos que somos incapaces, que no podemos, que somos indignos. Y eso nos va a llevar a conclusiones terribles. Hay gente que deja de tomar la Santa Cena, hay gente que se aleja de la iglesia, hay gente que dice yo no puedo ser creyente porque estoy fallando todo el tiempo. Y entonces no ven a un Padre amoroso que los puede recibir bajo cualquier circunstancia. Y entonces las personas acaban alejándose del Señor y tienen la misma reacción que Pedro. Yo soy pecador, tú eres santo. Entonces, mejor nos distanciamos. No estoy digno de estar cerca de ti. ¿Ok? Pero quiero meditar un poco más en función de esto. Jesús, la personificación de la gracia, Él nunca trató de esa manera a los pecadores. ¿De qué manera esto? Él nunca enfatizó la santidad sobre el pecado, a pesar de lidiar con pecadores. Jesús nunca se manifestó como alguien demasiado perfecto, demasiado justo, demasiado santo, como para hacer sentir mal a los pecadores que estaban a su alrededor. Jesús nunca, tú vas a ver en los evangelios, nunca reprendió a un pecador por sus pecados. Jesús reprende, sí, pero ¿cuál era la reprensión por lo general de Jesús? Era por causa de la falta de fe. Jesús decía, hombres de poca fe, ¿no? Si tuvieras fe. Entonces Jesús siempre se mostraba como alguien que buscaba que la gente tuviera fe. Pero Jesús no reprendía el pecado, pero sí había algo que Jesús reprendía con dureza. Y era justamente la actitud de los religiosos fariseos de aquella época. Pero en aquella época, el grupo religioso eran los fariseos. Hoy también tenemos religiosos. Hoy tenemos también un tipo de fariseos. ¿Quiénes son estos religiosos? Los mismos de aquella época, que son aquellos que dicen la santidad por encima de todo. La santidad, la santidad, la santidad. En aquella época los fariseos se creían guardianes de la santidad de Dios. Ellos velaban para que el pueblo sea santo. Velaban para que la gente haga las cosas correctas. Y estaban todo el tiempo apuntando el dedo, apuntando el dedo, apuntando el dedo. Eso está mal, eso está mal. Y condenaban a la gente. Y cualquier persona alrededor de los fariseos se sentían mal. ¿Por qué? Porque se sentían pecadores. Los fariseos eran los perfectos. Los fariseos eran los santos. Y ellos eran pecadores, los demás, el pueblo. Pero ¿cómo la gente se sentía al lado de Jesús? Se sentía aceptada, se sentía recibida. Porque Jesús no los reprendía. Y no porque Jesús socapaba su pecado, porque Jesús estaba de acuerdo con su pecado, sino porque Jesús estaba allí para mostrar otra cosa. Jesús no estaba allí para mostrar juicio. Jesús estaba allí para mostrar su amor y su aceptación. Hoy en día tenemos tantos guardianes de la santidad. Tantos púlpitos se usan para hablar de que la santidad es el medio, que el pueblo tiene que ser santo, de que las personas tienen que portarse bien. Y no que eso sea falso. Debe haber santidad en la iglesia. Debe haber un comportamiento adecuado del creyente. Pero eso no es la base de nuestra relación con Dios. Porque esa santidad acaba distanciando a las personas. Es por eso que la gente coloca a los pastores, por ejemplo, sobre altares. Las personas tienen una visión de que los pastores, wow, ese pastor es una persona que que está encima de los demás, está por encima del promedio. Ese pastor es una persona santa. Y la gente no siente que puede ser quizás como ese pastor. La gente no ve a ese pastor como alguien que pueda fallar. Idealizan a los pastores, a los líderes en las iglesias. ¿Por qué? Porque la prédica es esa. Santidad, santidad, santidad. Y la santidad aparta. ¿Me dejo entender? No es que no debe haber santidad.
pero la santidad no debe ser la base de nuestra relación con Dios. Amén. En ese primer encuentro, Pedro tuvo una respuesta. Él tuvo revelación, en primer lugar, de la santidad de Jesús. Y eso lo llevó a tener la respuesta de decir, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero en la segunda experiencia, en el segundo encuentro que vamos a hablar, la respuesta de Pedro fue totalmente opuesta. Fue contraria a la primera. Claro, Pedro había caminado con Jesús ya durante 3 años y medio. Y durante ese proceso, Pedro había conocido a Jesús, que es la gracia personificada. Jesús se había dado a conocer, había ministrado el corazón de Pedro, le había enseñado un montón de cosas. Pedro había visto cuál era la nueva manera de Dios tratar a las personas a través de Cristo. Y entonces un nuevo aprendizaje, una nueva revelación se estaba llevando a cabo en la vida de Pedro. Y sucede nuevamente la pesca milagrosa, pero esta vez en el capítulo 21 de Juan. Así que vamos a Juan, capítulo 21, y versículo 1 al 3 vamos a leer primero, desde lo siguiente. Este es un encuentro después de la gracia, ¿ok? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Muy parecido, ¿no es cierto?, a la circunstancia anterior. Habían pasado toda la noche pescando y no habían tenido ningún resultado. Quizás sea similar a la situación, a la circunstancia que tú estés pasando. Quizás estés trabajando duro, quizás estés dando todo de ti y no estés logrando lo que quieres lograr. Quizás has intentado todas las formas, has tratado de todas las maneras, pero todavía no tienes el resultado que esperas. Eso es frustrante, ciertamente. Toda la noche trabajar, toda la noche hacer algo que ellos saben hacer, pero sin embargo las cosas no salen. Ahora, Proverbios capítulo 10, verso 22 nos dice algo. Mira lo que dice. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y obviamente, cuando hablamos de bendición, cuando hablamos de riqueza, no estamos hablando apenas de cosas materiales. Hay bendición y hay riqueza para la salud, para la familia, para las relaciones, para la sabiduría, para el ministerio, para tantas cosas, tantas áreas en las cuales Dios nos quiere enriquecer. Y la Biblia dice que es de Jehová, es de Dios esta bendición. Pero completa este versículo con lo siguiente. Y no añade tristeza con ella. O sea que la manera de alcanzar riqueza no involucra, no envuelve la tristeza. O sea, para entender mejor, vamos a ver lo que dice la versión La Palabra. Hay una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia que se llama La Palabra. Y esta traducción lo dice de esta manera. La bendición del Señor enriquece sin que nada le añada el esfuerzo. Más claro no puede ser. Lo que está diciendo es lo siguiente. El Señor bendice sin necesidad de que nosotros nos esforcemos. La tristeza de la cual se escribe aquí en Proverbios no se refiere al pasar por problemas, pasar por luchas. Se refiere a esa angustia, a esa preocupación, a esa ansiedad que las personas sienten al hacer algo. La gente alrededor, y sobre todo en una pandemia y una crisis en la cual estamos, crisis económica y tantas cosas terribles que están sucediendo hoy en día, la gente se esfuerza y hace un montón de cosas para conseguir algo en la vida, pero están llenos de angustias, están llenos de preocupaciones. Y entonces hacen cosas, no obtienen el resultado deseado y se preocupan más. Y eso se vuelve un ciclo terrible, interminable. Y pierden la salud, pierden la paz, pierden sus relaciones matrimoniales con sus hijos, pierden la paz con las personas. Es algo terrible. Pero el Señor, Él tiene una manera de transformar nuestras circunstancias, transformar nuestras situaciones.
¿Sí? Aquí nosotros encontramos a Cristo haciendo un milagro en la vida de Pedro y en la vida de estos discípulos que habían hecho mucho sin tener nada como resultado. Vamos a seguir leyendo, Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es interesante que en esta segunda oportunidad, esta segunda pesca milagrosa, el Señor haya dicho específicamente, echen las redes al lado derecho. En la Biblia la mano derecha simboliza el lado de la bendición. El primogénito siempre está a la mano derecha. Y el primogénito es el que recibe la bendición doble. El lado derecho es el lado del favor. El lado derecho es el lado de la justicia. Todo nuestro trabajo debe ser confiado en lo que Cristo hace. En lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hay mucha gente allí que está trabajando. Y quizás tú estás trabajando mucho. Confiando en tus propios medios. Confiando en tus propias maneras de hacer las cosas. Sin embargo, es Cristo quien te quiere dar la bendición. Y no es que no debas de esforzarte, no debas trabajar. Obviamente tenemos que hacer las cosas. Y siempre nuestra vida está llena de esfuerzos. Pero este esfuerzo tiene que estar basado y confiado en lo que Dios puede hacer. Y no en lo que tú mismo puedes hacer. Entonces cuando tú haces algo confiado en tu propia capacidad, tú entras en ansiedad. Porque sabes que no puedes hacer todas las cosas. Sabes que quizás todo lo que hagas al fin y al cabo no sea suficiente. Pero cuando tú confías en el Señor, tú sabes que a pesar de lo que tú hagas sea insuficiente, el Señor es el que te bendice. Y el Señor es el que hace cosas maravillosas en tu vida. Amén. Pero avanzando, nosotros vemos cuál fue la actitud de Pedro aquí. Pedro se dio cuenta entonces que era el Señor. Él vio a Jesús y la Biblia dice que él saltó del barco, se vistió, saltó del barco y fue hacia Jesús. ¿Por qué Pedro tiene esta respuesta tan distinta a la que había tenido antes? En la primera pesca milagrosa, Pedro, al ver a Jesús, al ver el milagro, dice, aléjate de mí, porque soy pecador. Él tuvo una percepción de la santidad de Jesús. ¿Qué es lo que ve Pedro ahora? ¿Qué es lo que Pedro encuentra aquí que le hace tener una actitud completamente distinta? ¿Qué es lo que lleva a Pedro a ver a Jesús y saltar hacia él, lanzarse a sus brazos? ¿Qué es lo que hace que Pedro pueda mirar allá a un hombre en pie en la playa y quizás pensar, ¿cómo es que este hombre me va a recibir ahora? Lo que quizás no estás pensando es que hace algunos días antes de esto, Pedro le había negado. Pedro había cometido quizás una de las mayores infidelidades que un discípulo, que un amigo podría cometer. Y Pedro estaba, obviamente, con la memoria fresca de esto. Pero aún así, él corrió a los brazos de Jesús. Hemos visto que la revelación de la santidad no llevó a Pedro hacia Jesús. Todo lo contrario, quiso alejarlo. Entonces, ¿qué es lo que Pedro ve ahora? ¿Qué es lo que hace que Pedro salte al agua? Obviamente, no es la conciencia de sus fallas. No es la conciencia de sus errores o de sus pecados. Jesús le dijo en Lucas 22, versículo 31, lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le advirtió a Pedro, le dijo, tú vas a ser probado. Y yo he orado por ti. Y interesante que Jesús no ora para que Pedro evite la prueba, sino que Jesús ora para que Pedro tenga fe y para que esa fe no falte. Pero Jesús profetiza
sobre Pedro y le dice, cuando tú vuelvas, o sea, después de vencer, porque tú vas a vencer, entonces vas a confirmar a tus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Bueno, Pedro, lamentablemente, confiando en sus propias fuerzas, confiando en lo que él podía hacer por Jesús, confiando en su propia fidelidad hacia Jesús, él dijo, el versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y tú sabes la historia. Pedro, confiado en sus méritos, confiado en su esfuerzo, en su fidelidad por Jesús, cuando Jesús fue arrestado y él estaba allí cerca, entonces de repente se acercó a una fogata allí para calentarse seguramente, y una mujer o una persona le dijo, este es, ¿no? Quizás escuchó un acento, un dejo distinto, ¿no? Como de las regiones de allí de Galilea, y dijo, este estaba con él. Y Pedro negó la primera vez. Luego otra persona dijo, sí, este es. No, hemos visto a él con Jesús. Y entonces él dijo, no, negó la segunda vez. Y por tercera vez alguien lo reconoce, alguien ve, alguien le dice que era de los discípulos de Jesús. Y Pedro dice, no. Y la Biblia dice inclusive que Pedro maldice y niega a Jesús. Entonces canta el gallo y Jesús mira a Pedro. Y Pedro se encuentra con los ojos de Jesús. ¿De qué manera Jesús miraría a Pedro? ¿Puedes imaginar? ¿Será que Jesús miraba a Pedro pensando, te advertí? Yo te dije que esto iba a pasar. ¿O será que Pedro encontró una mirada de decepción y dice, ay Pedro, ¿cuándo vas a cambiar? ¿O será que Pedro encontró una mirada de compasión, de vamos amigo, estamos juntos? ¿Sí? ¿Sabes? La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Y entonces Pedro comenzó a transitar un camino a través del cual iba a descubrir la gracia de Dios. Iba a tener una revelación mucho mayor de la gracia en su vida. Y eso es lo que desencadena que Pedro salte al agua, que Pedro se baje del barco. Y Pedro ni siquiera esperó que el barco llegue a la orilla. Pedro simplemente saltó y corrió hacia Jesús, a pesar de haberlo negado antes, a pesar de que unos días antes él se haya equivocado tan feo con su amigo, a pesar de que Jesús, de que él haya negado a Jesús, pero Pedro va hacia él. Quizás tú no lo harías. Pongámonos en sus zapatos, pongámonos en un caso similar. Imagínate que tú estás caminando en la calle y de repente alguien te encuentra y te dice, oye, me he enterado que estás yendo a una iglesia ahí de un tal pastor Jorge. Y tú dices, no, ¿qué iglesia? No, yo no conozco a ese tal. Y justo yo estoy por detrás. Y yo escucho todo eso. ¿Sí? Y tú te das cuenta que yo escucho. Y luego pasan unos días y otra vez coincidentemente nos vemos en la calle. Y tú me ves a lo lejos y dices, uy, ahí está el pastor, uy. Y te acuerdas de lo que dijiste. Y entonces, ¿cuál sería tu actitud? ¿No? Vamos a imaginar. Quizás tú dices, uy, qué vergüenza. El pastor ahora seguramente está enojado conmigo. Mejor lo evito. Y te vas al frente. O te das media vuelta. Ay, que no me vea el pastor. Qué roche, qué vergüenza, ¿no? O quizás digas, bueno, ya me ha visto, le saludaré nomás, ¿no? Y das aquel saludo frío, aquel saludo lleno de vergüenza, ¿no? ¿Qué tal, paz? Y te sigues tu camino. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. ¿Por qué hay vergüenza? Porque estás consciente de tu falla. Estás consciente de tu error. Pero Pedro no. Pedro no tuvo esa actitud con Jesús. Pedro no nadó hacia el lado opuesto. Pedro no se quedó en el barco y esperó que todos se acerquen a Jesús primero y él fue al final. No, Pedro saltó al agua. Pedro fue el primero en ir. Pedro fue el primero en llegar y abrazar a Jesús y estar con Jesús después de que se dio cuenta que era él. ¿Por qué Pedro hace eso? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que lo lleva a Pedro a hacer una cosa como esta? ¿Sabes? Comprender la actitud de Pedro es fundamental para nosotros. Comprender el por qué Pedro hace esto es muy importante para ti. Porque esto puede cambiar la relación que tú tienes con Dios. Quizás tú has estado pensando que todo lo que Dios quiere de ti es un buen comportamiento. Es portarte bien. Pero sin embargo, hemos visto que cuando Pedro vio la santidad de Jesús,
Él simplemente vio que él era pecador y dijo, apártate de mí. Pero ahora Pedro vio otra cosa y Pedro fue hacia Jesús. Es de la experiencia por la cual nosotros también debemos pasar, ¿sí? Ahora, obviamente, Pedro no saltó por estar consciente de sus fallas. Tampoco saltó al agua porque estaba consciente de la ley. Pablo dice que la ley solamente muestra y nos da conocimiento del pecado. Pedro no saltó al agua consciente de la santidad, ya lo hemos dicho. Él estaba allí porque él había tenido un encuentro con la gracia del Señor. Él vio allí en la playa un hombre parado y él dijo, ese hombre todavía me ama. Ese hombre que está allí en la orilla esperando es mi Salvador que me ha perdonado. Él tenía completa conciencia del perdón. Es muy distinto tener conciencia del pecado y tener conciencia del perdón. La conciencia del pecado te aparta. La conciencia del perdón te acerca al Señor. Entonces es importante que tú tengas revelación de esto. Inclusive fue en esa oportunidad que Pedro encuentra a Jesús y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y tú sabes la historia. Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Entonces 3 veces sucedió esto. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba restaurando el ministerio de Pedro. Y Jesús le estaba encomendando, le estaba encargando lo más precioso que Jesús tenía. Jesús le estaba diciendo, ahora tú vas a cuidar estas vidas. Tú vas a cuidar la iglesia. Tú vas a cuidar ahora a las personas. ¿Sabes? Las personas es lo que Jesús más precioso tiene. Y le encargó a Pedro, que le negó pocos días antes. Tú y yo no haríamos eso seguramente. No seríamos como Jesús. Tú le encargarías algo precioso a alguien que te acabó de traicionar, que falló su confianza contigo. No haríamos eso. Quizás nosotros somos de aquellos que dicen, no, bueno, si tú fueras Jesús, le dirías quizás, bueno, Pedro, bienvenido al equipo nuevamente, ven, vas a ser discípulo, pero bueno, ahora le voy a encargar la responsabilidad tan preciosa, quizás a Juan, o quizás a Jacobo, ¿sí? Inclusive a Tomás. Pero Pedro, bueno, ya tuvo su oportunidad. ¿Sabes? Jesús no. Jesús dijo, Pedro falló. Pedro fue el que más se equivocó conmigo. Pero ahora Pedro, ven, voy a restaurar todo y te voy a dar la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Jesús es así. Jesús restaura completamente. Jesús nos da una nueva oportunidad. Aunque las personas no seamos así, Él es así. Él nos da otra oportunidad. Y Él restauró a Pedro. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que después de la resurrección, Pedro ya se había encontrado con Jesús. Esta experiencia aquí en la pesca milagrosa no fue el primer encuentro de Pedro con Jesús. Ya se habían visto antes. ¿Y qué es lo que sucedió antes? Los evangelios no nos cuentan. Lucas 24:34 solo nos dice que el Señor se apareció a Pedro. En 1 Corintios 15:5 el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús resucitó y fue visto primero por Cefas y luego por los 12. Pero los evangelios no nos dan detalles. Entonces este encuentro fue un encuentro que se mantuvo en privado, se mantuvo íntimo, porque seguramente, y a partir de ahora solo podemos suponer, fue un encuentro en el cual Jesús le dijo a Pedro que estaba perdonado. Fue el encuentro en el cual Jesús le dijo, amigo, yo no te condeno. Te has equivocado, pero yo he muerto por ti. Ese pecado está allí en la cruz. Vamos a seguir adelante. Y es en ese momento en el que quizás Pedro estaba esperando que Jesús lo reprenda. Quizás es el momento en el que estaba esperando que Jesús le enoje. Le dije, oye Pedro, ¿cómo es posible? Yo te advertí y encima caíste. Pedro, yo esperaba más de ti. Pedro, yo quisiera que tú andes en santidad, Pedro. Pedro, has roto tu santidad, Pedro. ¿Cómo es posible? No, nada de eso. Jesús restauró a Pedro. ¿Por qué crees que Pedro salta hacia Jesús? ¿Por qué crees que Pedro busca a Jesús? Porque la relación entre ellos ya estaba restaurada. ¿Y por qué Jesús saltó antes que los demás? ¿Por qué Pedro saltó hacia Jesús antes que los demás? Porque él ya había entendido, quizás de una manera mayor, el significado de la gracia. ¿Sabes? Entender la gracia nos acerca a Jesús. Todo lo contrario es entender la santidad. Y una vez más, no estoy hablando mal de la santidad. La santidad es necesaria, es correcta. Debemos andar en santidad, debemos buscar la santidad. Pero no vale de nada en ausencia de la gracia. La gracia es lo que nos acerca al Señor. La santidad en sí misma termina apartándonos.
termina alejándonos del Señor. ¿Sabes? Pasó algo similar conmigo en mi adolescencia. Yo estaba con el Señor, pero llegó una etapa en la que comencé a lo que comúnmente llamamos como entibiarme. Estaba andando en la iglesia, pero andaba en el mundo. Andaba comprometido con algunas cosas de la iglesia, pero también metido en cosas del mundo. Y estaba así, viviendo una vida doble, viviendo mis responsabilidades de la iglesia y viviendo las tentaciones del mundo. Y entonces yo sabía que había una demanda sobre mi vida. Yo sabía que la gente quería ver en mí santidad. Yo pensaba que Dios demandaba de mí santidad. Y entonces yo llegué a una conclusión. Yo recuerdo muy bien pensar así conmigo mismo. Yo decía, bueno, estoy tibio. No estoy siendo santo como debería. Y si soy tibio y no soy ni frío ni caliente, entonces tengo que cambiar. Y yo dije, entonces voy a ser frío completamente. Y me alejé de la iglesia. Me alejé de Dios. ¿Por qué? Porque yo sabía que no era capaz de andar en la santidad que se me requería. Yo sabía que no podía. Caí en la tentación, caía. Así que me alejé del Señor. Y pasé algún tiempo lejos de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que me atrajo de nuevo al Señor? Un día, casualidad, llegué a un culto y el pastor estaba hablando, estaba terminando la prédica. Yo era de los que llegaba al final solamente para el amén. Y entonces una palabra certera en mi corazón, que me dijo, yo no he desistido de ti. Y aunque tú me hayas dejado, yo no te he dejado. Y eso fue una flecha así en mi corazón. No fue una demanda de santidad, no fue una demanda de justicia, no fue un arreglo de cuentas, fue simplemente una palabra de amor del Padre que me dijo, yo no he desistido de ti. ¡Wow! A partir de ese momento no tuve más vuelta atrás. Fui malogrado completamente para el mundo y estoy con el Señor y sirvo al Señor y estoy completamente entregado al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la gracia me alcanzó. Entendí la gracia. Cuando yo tenía mi mirada puesta en la santidad, terminé alejándome del Señor. Pero cuando entendí la gracia, la segunda oportunidad del Señor, la restauración de Dios, entonces me comprometí con Él. Y sabes, el verdadero crecimiento cristiano se da cuando tú descubres el amor y la gracia de Dios. Para muchos creyentes, lamentablemente, el amor, la gracia, es una cuestión básica solamente de los primeros días o los primeros momentos del nuevo convertido. El nuevo convertido tiene que saber que fue salvo por gracia, que sus pecados fueron perdonados, que Dios lo ama. Pero después, ahora tienes que andar en santidad. Tienes que santificarte. Tienes que continuar tu vida en santidad. Y obviamente, la santidad hace parte de nuestra vida cristiana y es muy importante. Pero la base continúa siendo la gracia, el amor, el perdón. Muchos toman la gracia como leche espiritual y la santidad como viandas sólidas. Pero no es así como el Nuevo Testamento trata esto. En realidad es la gracia que es el alimento sólido que tenemos para crecer, para avanzar, para seguir adelante. ¿Sabes? No te relaciones con Dios pensando en lo que tú puedes hacer por Él, en tu santidad, en tu fidelidad. Pedro cayó así. Pero si has caído, te has equivocado, piensa que el Señor te da otra oportunidad y que Él te restaura. Y si tú eres alimentado de esa gracia, si eres alimentado de ese amor, entonces tú vas a ser seguramente edificado. Y la santidad va a fluir en tu vida. Va a ser algo espontáneo. La santidad es un fruto, la santidad es el resultado de estar llenos de la gracia. Santidad sin gracia acaba siendo hipocresía. Nadie es capaz de andar solo en santidad. ¿Sabes? Es necesario que seamos llenos del amor de Dios, que seamos llenos de la gracia de Dios constantemente. Solamente esa percepción de gracia y de amor pueden hacer que Pedro salte al agua en dirección a Jesús. Y es lo mismo que va a suceder en tu vida. ¿Sabes? Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida. Pero deja de pensar en lo que tú puedes hacer por Él. Y piensa en lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Piensa en el amor, en el perdón del Señor hacia tu vida. Quiero desafiarte a pensar y a meditar sobre esto en esta semana. A que tú puedas llenar tu corazón con la gracia del Señor, con el amor del Señor. Pues el Señor quiere hacer cosas mayores en tu vida. Así que no te relaciones con Él con base en la santidad. Busca al Señor alimentándote de su amor, alimentándote de su gracia. Amén. Quiero invitarte a orar y a llenar tu corazón con esa verdad en este momento. No sé si quizás hayas caído,
si tengas que hacer algo, posicionarte delante de Dios, quizás hayas salido del favor, hayas decaído de la gracia, pero este es el momento en el cual tú puedes decir: Señor, quiero llenarme de ti y yo quiero restaurar mi vida contigo, no con base en tu comportamiento, sino porque Él te acepta, Él te recibe y Él no ha dejado de amar. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque tu gracia y tu amor es mayor que cualquier otra cosa. Y que mis hermanos puedan recibir revelación, puedan restaurar sus vidas. Restaura, Señor, si ellos están quizás afligidos por por las circunstancias. Quizás ellos han pecado, han caído. Quizás ellos están alejados de ti, se sienten alejados a pesar de que tú estés allí con ellos. Padre, que ellos puedan volver su mirada a ti, que tú puedas darles energía, sobre todo puedas darles aquella pasión en el corazón para caminar contigo. En el nombre de Jesús, restaura sus vidas, la revelación, que se alimenten de tu amor, de tu gracia, para crecer, para avanzar en ti. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Comparte esta palabra. Comparte con tus seres. Comparte en las redes sociales. Sé que el Señor va a hablar a muchas personas a través de esto. Amén. Pues nos vemos pronto. Un fuerte abrazo para todos.